Listo. Ya estamos en vivo. Muchas gracias, Mili, Sole. Saludos y bienvenidos a otra noche de mitos. Bueno, chicas, saludos a todos. Hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de mitos venezolanos. Y hoy Cari nos va a comentar uno de los mitos venezolanos más representativos, que es el mito de Amalivaca, que es de la población Tamanaco, del Orinoco. También es un mito del Orinoco que, como conversábamos en la sesión anterior, es uno de los ríos principales de Venezuela y sobre el cual se tejen innumerables historias. De hecho, hay una innumerable cantidad de mitologías en torno al agua como un símbolo que se repite mucho en la mitología venezolana. Bueno, Malivaca es un mito que nos conecta un poquito con el tema de la creación, del origen del mundo. Es un mito bastante interesante que ha sido reflejado a nivel artístico por varios autores, entre ellos César Rengifo, que es el autor del mural que ahorita nos está mostrando Cari. Eh, y bueno, vamos a conversar un poquito sobre esta hermosa historia. Gracias, Sole. Gracias, Mili. Igual gracias a todas las personas que están conectadas en este momento y a quienes puedan verlo diferido en algún otro momento. Vamos a hablar, como ya nos comentó Sole, que nos da un buen contexto de los mitos venezolanos, justo porque son poco conocidos. Ajá. Y bueno, también como desde donde les hablo, la verdad no tenía como mucha idea de mitos venezolanos, entonces es como mis primeros acercamientos, ¿no? Este mes lo bueno de estas conferencias, ¿no? De estos ciclos es adentrarnos a otras imágenes mitológicas en las cuales se pueden reconocer también los arquetipos de la psicología analítica, ¿no? Es un poco lo que hacemos, entonces está maravilloso aquí descubrir otras historias. Estoy bastante contenta. Pues bueno, esto que estamos viendo aquí es un mural donde está pintada el mito de Amalivaca. Ajá. Entonces, voy a narrar el mito. Encontré muchas versiones. Una de las cosas también interesantes de los mitos es que de acuerdo a quien los va narrando, va a veces agregando ciertos elementos lo que si hay algún problema como de conexión o algo, me avisan, es que estuvimos teniendo como fallas técnicas. Ujú. Este, gracias. Lo que es importante como en los mitos, al descubrir los mitos o tratar de descifrarlos, es como ver estos elementos de narración que se van integrando. De este en específico, lo que me llamó la atención fue el final, o sea, encontré por lo menos como tres finales distintos de algunas lecturas, que bueno, solo me pasó, ¿no? Que estuve como ahí investigando, entonces vamos como a ver, pues estas historias, ¿no? O sea, y sus diferentes caminos, también como sus diferentes cierres, se me hizo muy interesante. Entonces, déjame ver, Mili. Ujú. ¿Puedes pasar a la siguiente, Mili, por favor? Sí, ok. Entonces, Amalivaca es un mito de creación, ya nos dijo esta Sole, ¿no? Y lo que hace. Se dice que hace mucho tiempo hubo una gran inundación. Amalivaca, el creador, salió entonces a recorrer el mundo en una canoa con su hermano Bochi y las dos hijas, y fueron reparando los daños del diluvio. La inundación lo había tapado todo, había destruido las casas, arrancado los árboles, los habitantes se habían ahogado y flotaban troncos y animales por todas partes. Mientras recorrían la zona, vieron que solo habían quedado viva una pareja de humanos que se había salvado trepando la cordillera frente al río, hasta alcanzar la altísima roca de Tepumerene. Tepumereme, perdón. Mili, ¿me pasas la siguiente, por favor? Cansados y asustados, después de muchos días, ya creían que iban a morir cuando vieron que se acercaba una canoa. Cuando Amalivaca y los suyos llegaron a la roca Tepumereme, el poderoso dios dibujó las figuras del sol y la luna.
En ese mismo instante empezó a rehacer el mundo ayudado por su hermano y por sus sobrinas. Se instalaron en una caverna en la montaña. En el momento de crear el río Orinoco, ¿puedes pasar a la siguiente? Se pusieron a discutir porque querían que el río pudiera fluir a favor de la corriente tanto aguas arriba como aguas abajo, para que los remeros no se cansaran tanto durante el recorrido. Pero era tan difícil lograrlo que desistieron. Finalmente, ¿me pasas la siguiente? Finalmente, el dios les dijo a los dos sobrevivientes: He venido de un lugar que está más allá del otro lado del río y quiero que ustedes vuelvan a poblar la tierra. ¿Cómo haremos nosotros solos para hacer pronto tanta gente como éramos? Preguntaron los jóvenes. Tomen los frutos de la única palmera moriche que se ha quedado, que es el árbol de la vida, y arrojen sus frutos hacia atrás por encima de sus cabezas. La pareja obedeció, tomaron las semillas y desde la gran montaña las dispersaron lanzándolas hacia el mundo. De cada semilla que caía en la tierra se iba formando un hombre y una mujer. De ellos surgieron las nuevas generaciones. Después de ordenar la nueva creación, Amilavaca, padre original de los tamanacos, se embarcó otra vez en su curiara, remontando la corriente del Orinoco y se marchó, perdón, Orinoco. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Así aquí vemos. Estas les comentaba son imágenes de este mural, ¿no? Hay algunas que pues justamente están retratando lo que está pasando en la historia. Esta justo se me hizo así como muy bella. Bueno, ya nos acercaremos como para ver los elementos de cada una, ¿no? Pero quería puntualizar esta por cómo se ve, cómo están creciendo como los hombres, ¿no? Los hombres y las mujeres, pues. ¿Me pasas la siguiente? Ok. Ok. Creo que se me quedó una por ahí. Cansados y asustados después de muchos días, ya creían. Ah, perdón, esta no. Se me pasó la. Sí, aquí está. Los nuevos habitantes construyeron sus chozas, prepararon la tierra y la sembraron con yuca y maíz. Tejieron cestos y chinchorros con fibras de palmeras. Prepararon alimentos, hicieron flautas y tambores para cantar y bailar y se adornaron con bellísimas plumas de papagayos en honor a Amilavaca. Los hombres más valientes fueron nombrados caciques de la tribu y se llevaron a su pueblo a la victoria en las luchas con tribus vecinas. Así organizaron su vida y vieron pasar muchas lunas y soles. Hasta que un día, del otro lado del mar, ¿me pasas la siguiente? Sí, bueno, esta es una imagen del río por el cual se fue. Ajá. Y aquí quería comentarles sobre este primer final, que fue uno, bueno, el que encontré como en una historia que está sintetizada. Ajá. ¿Me pasas la siguiente, Mili? Entonces, bueno, lo puse así, ¿no? Como el final uno. Hasta que un día, del otro lado del mar, llegaron unas raras y enormes canoas con gente cubierta por ropa extraña, brillante. Hombres pálidos con pelos en la cara, con sus ruidosas armas, fueron matando a los tamanacos. No se oyó más la música de sus flautas ni el sonido de los tambores en la selva, pero nada pudo borrar los dibujos de la luna y el sol que Amalivaca había pintado en la roca Tepumereme en la edad de las aguas. Ajá. Creo que aquí se ve clara. Bueno, ¿me puedes regresar dos diapositivas, por favor, Mili? Hablar un poco de esto. Ajá. Aquí nos hablan, bueno, en este texto que leí, ¿no? Que fue sacado de internet, voy a poner ahí la bibliografía, de cómo este mito está, aparte de narrando la creación, está narrando la transición entre el sedentarismo, ¿no? O sea, cuando los seres humanos eran nómadas, ¿no? Cuando pasan a ser sedentarios, ¿no? O sea, como pasan ya a establecerse, a empezar como a formar
bueno, pues las casas, ¿no? O sea, aquí dice que nombran caciques, ¿no? Se empieza como a poblar. Eh, y también pues habla en este primer final de la conquista, ¿no? O sea, de cómo el final, o sea, está narrando como una transición de toda la, o sea, al menos de toda esa región, ¿no? Bueno, al menos en Venezuela. ¿Me pasas, creo que son dos más o tres más, para que les cuente del segundo final? Y es este. Ajá. Este nos dice, según la tradición oral, recuerden que pues es bien distinto, ¿no? De seguir como una tradición escrita, ¿no? Leerlo así como en los libros, a que se diga, ¿no? O sea, como pues oralmente en canciones, ¿no? O sea, o hablado. Un día, Amalivaca decidió regresar en canoa al otro lado del mar, de donde había venido, y donde supuestamente iban las almas de los hombres después de la muerte. Bueno, aquí ya nos está hablando como pues de otro lugar, ¿no? O sea, de Amalivaca como, eh, pues que puede estar dentro como o sea, aquí no es del otro lado, ¿no? Es decir, como pues, del otro lado de donde surge la vida, es decir, en la muerte, pensando como en el dios del inframundo, una cosa así, ¿no? Cuando estaba listo para irse, ya en su canoa, les dijo a los tamanacos con otra voz distinta a la usual. Huopicachepte, que, bueno, Sole, si me ayudas como a saber qué. lenguaje de Tamanaco. Eso es Tamanaco, ese es el nombre de la tribu. Opicacepe, Mapicatepi. Mapicatechi. Ok, gracias. ¿Qué significa mudarán únicamente la piel? Esto significaba que tendrían una vida eterna, pues se rejuvenecerían constantemente como hacen algunos animales al cambiar la piel. Sin embargo, una vieja que lo oía dudó de lo que decía Amalivaca. El héroe se enfureció y de inmediato les comunicó que todos tendrían una vida finita al decir con firmeza estas palabras. No dice, morirán, ¿no? Mata Matacachi. Sí, muy bien. En definitiva, los tamanacos terminaron atribuyendo la existencia perecedera de los hombres a este episodio. Ajá, entonces, es otro final completamente distinto, pues del que leímos en la primera versión, ¿no? Y me parece que hay una tercera. Hay ciertos parecidos, pero la narración como que tiene. Ah, no, sí, es otra. Sí, dice, como regalo, Amalivaca pretendió darles la vida eterna. Sin embargo, una anciana de gran influencia sobre su estirpe se burló del dios y éste, indignado, rectificó diciendo, pues entonces habrán de morir. Desde aquel momento, los caribes atribuían la culpabilidad de su finitud a la abuela incrédula que pretendió burlarse de Amalivaca. Amalivaca zarpó en una canoa y dejó sembrada en su nación el presentimiento de que volvería, pero nunca volvió. Ujú. Entonces, bueno, a mí lo que me llamó bastante la atención de bueno, de este mito les comentaba, ¿no? Como al inicio, son estos tres finales y sobre todo este último, porque hay una figura ahí bien interesante, ¿no? Ahorita me gustaría escuchar a Sole y a Emily qué es lo que piensan de esta abuela incrédula que aparte, pues una abuela, no dentro como de las funciones arquetípicas, es una figura que ya tiene como cierta edad que se vincula con el arquetipo del Cenex, es decir, con el viejo sabio, ajá, y que por ella no haya sido como pues, la culpable, ¿no? En este sentido de que Amalivaca no les hubiera dado o dejado más bien la inmortalidad a los seres humanos, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres. Y esta última parte, ¿no? Dejó sembrada en su nación el presentimiento de que volvería. No sé, siempre está como bueno, hay muchas comparaciones, ¿no? Te lo vamos a hacer en torno a relatos bíblicos, pero está también como en la figura de Jesucristo, ¿no? Como esto de que va a volver nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí lo dice como muy tajantemente, ¿no? Pero nunca volvió. Quién sabe yo me estaba preguntando, ¿no? Si dentro como ya de la población o ahí solo tienen como esta idea todavía de que
Amalivaca puede volver. Me Lo que pareció pasa es que interesante como... es interesantísimo y justo que hayas nombrado las distintas versiones, porque Amalivaca es uno de los mitos centrales de Venezuela, pero también es un mito que tiene muchas versiones porque tiene que ver con el tema de la conquista. O sea, la, después de que ocurre, bueno, toda la colonización en Venezuela, Amalivaca es uno de los mitos que se transcribió como muchas veces en la literatura oral. Por ejemplo, una de las versiones más conocidas es la de un cura, disculpen el nombre, lo tenía por aquí, pero no recuerdo ahorita el nombre, y fue uno de los primeros que lo relató. Luego hay algunos autores, investigadores venezolanos, como Miguel Acosta Sáenz, Desi Barretos y Beto Antolines, que han hecho como versiones del mito y han ido encontrando como elementos. O sea, es como que la versión más antigua del mito o sea, el mito se ha ido reconstruyendo. Por eso es que se encuentran todas estas versiones. Y algunas tienen elementos, ¿verdad? Muy asociados que se parecen mucho, digamos, a algunos temas del héroe cristiano, que se ha asociado, ¿no? Con la imagen por eso se Ujú, parece un poco a Malivaca en algunas descripciones que les dan, como un poco como al Noé. De hecho, algunos analistas lo ven así como un Noé, como un mito perfecto. de creación de mundo. Ahora, digamos, de las versiones como más antiguas está la primera que leíste, una de las versiones, al final uno, una de las más Ujú. antiguas. Puedes colocar la lámina del final uno. Eh, que es esta imagen, ¿no? A mí me encantó mucho esta imagen del hombre, de cuando Malivaca logra rehacer el mundo, se va y a pesar, dice, a pesar de las ruidosas armas que fueron matando a los tamanacos, no se oyó más la música de sus flautas ni el sonido de los tambores de la selva, pero nada pudo borrar los dibujos de la luna y el sol que Amalivaca había pintado en la roca Tepumereme. Eh, es la referencia, bueno, dentro de esta versión, de que a pesar, ¿no? Del fin de los tamanacos con la colonización, eh, la memoria, la memoria y la historia tamanaco iba a seguir viva siempre entre los dibujos. Los dibujos a los que se refiere, por cierto, son los petroglifos. Eh, los petroglifos son inscripciones que hay en las rocas que realizaban muchas tribus indígenas en Venezuela y hay muchos datos de petroglifos que todavía están bien cuidados en la zona. Entonces a estos dibujos a los que se refiere en esta imagen es a los petroglifos, que son como imágenes que se cuentan, que están asociadas a observaciones astronómicas que hacían las tribus en la antigüedad, que todavía se mantienen. En el caso de los tamanacos, fue una de las tribus que quedó, porque en el caso de la colonización en Venezuela hubo tribus que sobrevivieron, pero hubo algunas que no. No es el caso de los Girajaras. O sea, los Girajaras quedan, hay descendientes de Girajara a través de la línea de Agua. Solo te puedes acercar un poquito más al micrófono, es que se te escucha lejos. Ah, ok, aquí se escucha mejor. Ahí estás mejor, sí. Ajá. Comentaba sobre los tamanacos. Como Ujú. comentaba, bueno, después de la colonización, algunas tribus quedaron totalmente, o en su mayoría, o sea, acabadas, y otras tribus sobrevivieron al hecho. Por ejemplo, el caso de los Pemón, el caso de los Girajara, que fueron casi completamente desaparecidos a través de la colonización. Y pasa lo mismo con los Tamanacos. Por eso, como comentaba, pues el mito se ha ido contando y se va variando porque cada autor que logra reconstruirlo le va agregando elementos. Eh, este, este final en particular nos habla mucho de de ese mundo perdido, pero que a pesar de que el mundo está perdido por las armas, ¿no? Eh, de la descripción de estas personas que llegan a conquistar, ¿no? Y acaban con el mundo de los tamanacos, quedan la luna y el sol como una memoria del,
de lo ancestral que queda vivo a pesar a pesar de esa tragedia. Entonces me pareció muy hermoso este final. Ujú, Eh, en el otro final, el final 2 vemos un elemento agregado que es el elemento de la canoa que se va y del héroe cultural que va a volver. Yo creo que esta imagen la hemos encontrado en algunos mitos latinoamericanos, lo vemos un poco en Quetzalcóatl, eh, que es la figura del héroe que ha cambiado a la civilización, bien como decías, Cari, no solo creó la civilización, sino que también la cambia, perdón, no solo crea el mundo, sino que civiliza el mundo. O sea, pasa ujú, a este otro nivel, que lo tenemos en el caso, en los mitos venezolanos, con Puanay y Chiay, en el mito de Kuma, que son la serpiente y el jaguar que le enseñan las habilidades al mundo. En el mundo tamanaco tenemos a Malivaca y yo creo que lo podemos asimilar, como comentaba, a Quetzalcóatl, que también es un héroe civilizador. mm, Mitología, Quetzalcóatl es mitología mexicana, ¿no? Entonces podemos ujú, ver cómo en el final 2 y 3 cómo él deja como una semilla para transformar el mundo. Y esta imagen que tú comentabas en el final 3 de la anciana que se burla de él, ujú, es ujú, una representación también de este diálogo de los dos mundos, del mundo anterior y el mundo nuevo, pero en este caso la anciana del el mundo anterior que no quiere aceptar el mundo nuevo. Entonces es interesante ver mm, ese diálogo, pues en el final uno, el mundo nuevo se impone y el mundo anterior queda guardado en la memoria de las rocas, la luna y el sol. En el final 2 el mundo nuevo llegó, trajo la civilización y se retira a Malivaca. Y en el final ujú, 3 el mundo nuevo llega, pero una parte del mundo viejo no lo quiere aceptar. Entonces vemos en las tres versiones este conflicto, ¿no? De ajá, del viejo y el nuevo sí. mundo, de la pérdida de un mundo, el nacimiento de otro y la colonización desde el punto de vista sociológico de nuestra cultura, que fue bastante Ujú. fuerte, pues. Sí, es muy, o sea, abarca muchos temas, pero muy grandes, ¿no? O sea, esto de la transición de Ujú, la civilización es un tema pues fuerte, ¿no? Y que se cuenta en un mito, ¿no? Se me hace como nuevo, ¿no? Bueno, ujú. usando el contexto, ¿no? Eh, de cómo a partir de que él les enseña, ¿no? Como a sembrar y bueno, hay versiones donde él les enseña cómo a sembrar y a utilizar sobre todo las semillas de esta palmera. Ay, ¿me puedes pasar cuatro más? Ahí iba a poner como el análisis de algunos elementos. Sí, como recrea, ¿no? Esta transición o cómo está esta Ujú. imagen de esta transición. Por cierto, Y ese pintor se llama César Rengifo, exacto, César Rengifo. ajá. Sí, que se encuentra en el Centro Simón Bolívar. Les cuento todas las imágenes que tengo aquí de la presentación del mito, pues son estas. Me imagino que debe estar así impresionante verlo en Sí, vivo y a y todo. como autor, él cuenta en sus memorias, ¿no? Que él hizo una investigación bastante exhaustiva para desarrollar la imagen y fue muy cuidadoso con respecto a los rasgos, las imágenes del Orinoco son preciosas. Por cierto, que reflejó en la imagen que colocaste al principio, reflejó las toninas, que Ajá. son de los delfines principales que nadan en el Orinoco. De verdad que es un trabajo precioso. Ah, sí, claro. Ajá. Sí, 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 bueno, impresionante, la verdad. ¿Me puedes pasar la siguiente, Emily? Lo que les comentaba, bueno, y lo que también ya nos comentaba esta Sole, respecto a esta imagen o sea, que se compara, ¿no? Con el diluvio, ¿no? Con una destrucción de toda una cultura. Si recordamos, ¿no? Un poco como esta historia bíblica bueno, el arca de Noé, es porque, pues justo hay una cultura, ¿no? Un pueblo que está siendo, pues, muy malo, ¿no? Eh, incurre como al pecado, ¿no? Y Yahvé se enoja y
y, o sea, los inunda, ¿no? Esta es una imagen de Gustave Doré. La verdad se me hizo bastante impresionante, una de las que más me gustan. ¿Me puedes pasar la siguiente? Bueno, estas son de ilustración, ¿no? Esta también es otra. Me parece que se llama Apellida Garín el autor. Lo tenía por aquí, ahorita lo nombro. Este, pero bueno, también estaba recordando a partir de esto, ¿no? Del diluvio, que justamente en el Timeo de Platón, ¿no? Que creo que saco mucho a colación este tema, que es la mitología creacionista, ¿no? Del filósofo. Y también ahí, al inicio de esta historia, ¿no? Narra de cómo, de la Atlántida, ¿no? Y cómo se sumergió, ¿no? Así dentro de las aguas, una cultura, pero en el caso de Grecia, ¿no? Bueno, de este mito que les cuento, la cultura no era, como mala, sino que de hecho era así una cultura, o sea, utópica, en donde todo el gobierno estaba, pues todo como muy ordenado, ¿no? Y de hecho sobre ese mito es que se basa Platón para hacer su boceto de la República, ¿no? O sea, como que se me hace como bien diciendo, no, porque en este mito de la Biblia no es porque los seres humanos eran malvados. Bueno, pues ahí más bien hay que ver, ¿no? A qué se refiere con malvados, pero también en este mito de Amalivaca, se dice que eran malos los seres humanos y que por eso fue que se les dio como la destrucción, ¿no? O sea, se les mandó la destrucción a partir de agua. Ajá. Hay algunos otros mitos en donde está el fuego como elemento, ¿no? De destrucción, pero es importante como ver este elemento del agua, porque el agua, pensemos dentro ya como un elemento simbólico, refiere a la renovación, ¿no? O sea, como a purificar algo. Entonces, pensemos, ¿no? También como en algún momento de nuestra vida, muy a nivel personal, ¿no? Esto individual más bien, cuando el inconsciente quizá nos parece que nos ahoga, ¿no? O sea, como que ahoga así como todo esto que somos. Es quizá porque necesitamos una especie de renovación, porque algo no está sucediendo quizá como de la mejor forma que quisiéramos, ¿no? Y se siente así, o sea, pensemos en esta imagen, por eso como quería poner estas imágenes así, tan grandes. Y me puedes pasar la siguiente, creo que tengo ahí una otra del diluvio. Porque bueno, del mito de Amalivaca no encontré del diluvio, no sé si me faltó ahí como hacer un rastreo. Este, ¿Me pasas la siguiente, Mili? ¿O me trabé yo? Ah, sí, ahí está, gracias. Y sí, o sea, esta sensación de ahogo, ¿no? De que llega mucha agua, que no es lo mismo que asfixiarse, por ejemplo, o sea, la sensación como de asfixia por humo, ¿no? O sea, por los elementos, estoy pensando como mucho en los elementos. Y cómo eso nos puede hacer sentir y quizá cuál es la función que tiene de sentir así nuestro cuerpo, ¿no? Y para poder como hacer alguna otra, o bueno, tener como ahí algo para salir, ¿no? Este... Muchos de las páginas en las que estuve investigando en torno a Malivaca hacían una comparación así como de facto, ¿no? Con el Arca de Noé. Porque justamente Noé es quien va a volver a reconstruir toda una cultura, ¿no? A partir de un arca, ¿no? O sea, pues un instrumento no móvil, o sea, es un móvil, ¿no? Que vas tú moviéndolo dentro del inconsciente, ¿no? O sea, más bien dentro del océano, que pues si lo pensamos como simbólicamente no tiene que ver con el inconsciente. O sea, yo pensaba en el arca también, o sea, en la canoa que nos habla de Amalivaca como un instrumento aparte muy femenino, ¿no? O sea, a mí se me hacía como esto de guardar, ¿no? Las manifestaciones del arquetipo de la madre, ¿no? Son estas cosas como de procurar, de guardar, de hacer como, este,
Aló, Creo que le colgó se le a... cayó Cari. Sí. Ah, bueno, sí está allí, pero creo que se le colgó. Bueno, Ay, mientras vuelve. Ah, aquí está. Cari, ¿se te cayó? no, Ah, ok. Te pensé quedas que ibas quedado a, con el agua. pensé que ibas a intervenir, es que se prendió tu micrófono, perdón. No, no, lo que pasa es que te habías quedado congelada la imagen, una parte. Ah, no me digas. Sí, Oh. pero no, no, fue un pedacito, no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Sí, les comentaba que se me hacía extraño, ¿no? Que, no, bueno, no extraño, sino que no estuviera una figura femenina acompañando a Malivaca. Y más bien aquí, en algunas versiones, tiene dos sobrinas que van junto con él en la canoa, pero hay otras versiones donde más bien va solo, ¿no? Entonces es como pues tal cual ir ahí como lo masculino y lo femenino, navegando como en el inconsciente, ¿no? Tratando de salvar a algunos hombres, ¿no? ¿Me pasas la siguiente, por favor, Mili? Se pensaba también en esta figura de el demiurgo. El demiurgo también está en este mito de creación de Platón, que se llama el Timeo. El demiurgo es esa figura que no es ni Dios ni hombre, pero es, o sea, es más grande que el hombre, pero es un poco menor a los dioses, ¿no? Es el menos a los dioses griegos. Pero es el encargado de hacer el mundo. O sea, en Platón, ¿no? Mediante la materia, ¿no? Y con el alma del mundo, etcétera crea, ¿no? O sea, como que genera el mundo a imagen y semejanza del mundo inteligible. En este caso, Amalivaca es también una especie de demiurgo, porque también pues va navegando ahí en el mar, o sea, es quien tiene el arca y quien dice a los hombres cómo poblar. Nuevamente una cultura que se perdió, ¿no? A partir como de una destrucción que es del diluvio este, y él aparte les enseña a ser civilizados, ¿no? Esto que comentábamos hace rato. Entonces también está ahí dentro la figura de el creador, ¿no? Es así como, bueno, también Demiurgo tiene que ver como con el demagogo, que es como con el ordenador, ¿no? Quien pone orden así en una civilización, ¿no? Entonces es también como pasar del caos, de donde no hay nada, de donde ya quedaste como cero, a empezar nuevamente, ¿no? Y esta figura también se me hace muy importante dentro, pues, de la individualidad, porque a veces podemos pasar como ciertas cosas, ¿no? Momentos, situaciones en donde parece que estamos destruidos, ¿no? Pero se puede volver a empezar, ¿no? O sea, sí con una especie ahí de, digo, cada quien tiene sus herramientas, pero en este caso, o sea, se me hace muy femenina, les comentaba como la figura de la canoa, ¿no? No sé qué piensen las... Sola Emilia, ahorita me... Ajá, bueno, sí. Eh, Iba a comentar en torno a ello lo del demiurgo, que me parece una imagen bellísima para entender a Malivaca. Ujú, Sí que él como héroe civilizador vuelve a poner orden en un momento que había desorden, pero llama la atención que hay un ciclo que ya había pasado. Cuando Amalivaca llega en el mito al principio con Bochi, ya había pasado algo, porque los únicos que habían quedado eran los Tamanar, eran dos, una pareja. Entonces él le da ajá, a esta pareja, les pide que lancen las semillas para que crezcan los humanos en la palma de Moriche. Entonces nos indica que hay dos ciclos, o sea, que había pasado un diluvio cuando él viene, les advierte y los renueva. Entonces eso me hacía pensar en este tema, ¿verdad? ujú, De que, de que es como que los diluvios, digamos así, en la psique, tanto en la psique son cíclicos, o sea, necesitamos tiempos como tiempos de limpieza, tiempos de cerrar un ciclo para volver a comenzar. Amalivaca llega cuando hay un diluvio y advierte que van a perder todo y vuelve otra vez y vuelve a pasar. Y me acordé que hay un escritor cubano que se llama Alejo Carpentier, que él estuvo mucho tiempo en Venezuela. De hecho, él escribió unos libros, Pasos de Venezuela, varios textos. Y él se fascinó mucho por Amalivaca. Y él escribió un cuento que se llama Los Advertidos. No recordaba ese cuento y ahorita lo conversaba. Donde él, claro, cuenta a su manera, ¿no? La historia de Amalivaca,
Pero él se imagina como que distintos héroes de distintas culturas llegan y se encuentran con Amalibá, que conversan con él, y se dan cuenta que ellos han sido advertidos en distintos puntos, ¿no? Que el mundo se les iba a acabar, esos distintos héroes, como distintos Noé, por decirlo así, pero de culturas, ¿no? Ujú. Y Amalivaca se da cuenta y a pesar de que ha llegado el diluvio, se da cuenta que la humanidad todavía, los encuentra, no sé si tengo aquí el fragmento del cuento, que los encuentra, creo que es conflictuando, ¿no? Dice, ajá, al cabo de la mañana, ajá, que Amalivaca los encuentra, como los hombres recién salvados se mataban unos a otros. Entonces, creo que hemos perdido el tiempo, dice Amalivaca, el anciano Amalivaca poniendo su enorme canoa a flote. Claro, la visión del Ejo Carpentier es como que la humanidad a veces pasa por ciclos donde le es advertido y por eso se encuentra Malivaca con otros héroes culturales de otras culturas, pero es porque siempre tiene que estar en continuo aprendizaje. O sea, siempre, cónchale, se acaba un mundo para iniciar otro, y se acaba un mundo para iniciar otro, y se acaba un mundo para iniciar otro. Ujú. Y, y me hacía reflexionar en esta función de la psique, ¿no? Que a veces nos pasa esto con enfermedades o con situaciones, incluso a veces cíclicas, lo que llamamos como de cadenas, que nos pasan en la vida y pasan y las tomamos y aprendemos y seguimos. Eh, Quizá porque tenemos que, eh, a nivel psicológico, asociándolo en el nivel psicológico, tiene que terminar un proceso para permitirnos crecer en otro. O Así sea, es. Ujú. ujú. Así no, no sé si vas a decir algo más. No, quería compartir eso, pues, de lo que me acordé del cuento y Gracias, gracias. esa meditación, pues, de que a veces el tema del diluvio es porque como que tiene que cerrarse un ciclo para poder comenzar otro. Y me llamaba mucho la atención, pues que Amalivaca tiene conciencia cuando entra de que ya ha pasado un primer diluvio. Por eso necesita reconstruir, Ya. necesita resanar esa tierra. Ujú. Ah, y luego nos pasas el cuento porque sí, va a estar Ujú. muy, muy bonito, sí. ¿Me puedes pasar la siguiente, Emily, por favor? Y la siguiente, creo que ya es la última. Bueno, me hace falta una. Bueno, y también pensaba en esta función que tiene el hombre y la mujer, ¿no? Para crear todo pues sí, como todo el mundo, ¿no? O sea, toda una nueva cultura. Y pensaba como en esta función que tiene Jung, más bien este arquetipo, ¿no? De la conjunción, ¿no? O sea, de lo masculino con lo femenino, que es una de las metas a las cuales se busca llegar siempre como la unión de los opuestos, ¿no? Solamente a partir de la unión de los opuestos se puede generar, o sea, vida, ¿no? Y se me hacía como, pues, bastante fuerte esta imagen. ¿Me puedes pasar la siguiente, Mili, por favor? La última. Y quería, bueno, también cerrar con lo de las semillas, ¿no? O sea, porque lo que les dice, ¿no? A Malivaca y ahí, Sole, me encantaría que nos contaras por qué. Porque estuve investigando, pero no encontré mucho, o sea, de por qué hace o sea, Amalivaca les pide a estos seres que agarren las semillas de moriche, ¿no? De esta palmera de moriche y las lancen como detrás de su cabeza desde la montaña para empezar a poblar, ¿no? Estaba este gesto, o sea, este gesto como de lanzar algo hacia atrás, yo siempre lo había tomado porque hay algunos rituales, ¿no? Donde a veces te haces como una limpia con algún objeto y Sí, lo avientas hacia atrás, pero como para dejarlo atrás. Y en las bodas sé que también avientan los recién casados copas, ¿no? Copas o algo así como que lo avientan pero es justamente como para, o sea, como dejar atrás los problemas, ¿no? En este caso se me hizo muy bella, así muy, muy bella esta imagen, y estuve investigando en torno como a esta palma de Moriche, ¿no? Que dice que sí es uno de los árboles más emblemáticos de Venezuela, este, y que sobre todo se utiliza como mucho de su material para hacer artesanías.
Sé que, o sea, justo la semilla, ¿no? También, bueno, pues es un fruto que con el cual se hacen helados y como algunos postres, ¿no? Y esto, ¿no? En 1800 el naturalista alemán Alexander von Humboldt, perdón, la estudió cuando viajaba por la región de los llanos de Venezuela. Él observó con asombro cuántas cosas están conectadas con la existencia de una sola planta y lo llamó el árbol de la vida. Y esencialmente lo describió como una especie clave, ¿no? O sea, digo, bueno, Humboldt es bastante, pues, reconocido, ¿no? Medio famoso ahí por sus estudios, ¿no? Biología. Y que haya hablado como de esta palma, ¿no? Como el árbol de la vida se me hizo, bueno, también impresionante, ¿no? Y esta forma de poblar a toda la civilización. Sí, a mí también me pareció una imagen muy hermosa, sí, el del árbol de la vida. Y tal cual como decías, bueno, me parece, primero es muy interesante la imagen de que un hombre y una mujer, o sea, lo masculino y lo femenino, la energía del ánima y el ánimo tienen que estar juntas para Ujú. poder reconstruir lo masculino y lo femenino. Y sí, el moriche es un árbol que tiene gran simbolismo dentro del río Orinoco porque es como una planta que representa, dentro del mito, representa como el inicio del mundo. O sea, reconectar el hecho de que sean semillas que se lanzan hacia atrás, es como debo volver a la esencia que nunca se ha perdido. O sea, se puede perder todo, pero nunca se pierde la esencia. La semilla tiene que ver con esa esencia. Es un fragmento del árbol de la vida dentro del mito. O sea, es un fragmento del mundo esencial de los tamanacos. Entonces siempre se puede regenerar la vida. Entiendo. Ese acto de echarlo hacia atrás, por cierto que sí, aquí también en las limpias, usualmente cuando se hace una limpia, por ejemplo, con tabaco o con plantas sagradas, se hace hacia atrás, cuando se Sí. termina la limpia, porque es el acto de no mirar, de no mirar para que, digamos, para que se regenere, o sea, como soltar lo que te has limpiado y volver a comenzar. En este caso, yo veo el acto del, del- de la semilla, es como que hace falta reconectar con la gran madre, que en este caso le comentabas que no está, lo femenino no está junto con Amalivaca en la creación, pero sí está en el ámbito de la gran madre, pues está en el árbol de la vida, en la naturaleza como fuente de la vida, que, que es de donde Amalivaca, o sea, Amalivaca tiene el conocimiento para crear, tiene el logos, tiene el conocimiento, es el gran sabio, pero necesita del recurso material de la naturaleza para hacerlo. Entonces, la energía femenina aquí está como sublimada en la energía de la naturaleza. Eh, entonces, para mí este tema de la semilla es como necesito volver a reconectar con lo esencial y que lo esencial nunca está perdido. Entiendo, entiendo. Ujú, Sí, es una eh, figura, una imagen muy bella, sí. ujú, Sí, ok, tiene como sentido esto. Pensaba también o sea, cada que pienso en semillas, ¿no? O sea, pienso en los haces, ¿no? Los as ujú, del tarot, ¿no? Y como ujú. justo es eso, ¿no? A veces es la representación de la potencia nada más. O sea, pero algo que está en potencia es que tiene que cuidarse, ¿no? O sea, tiene que como pues procurarse, ¿no? O sea, y justo como, o sea, es un ámbito muy materno, ¿no? El de procurar, como cuidar, algo para que pueda salir a la luz. Y justo, pues sí, como dices, tal vez es también el elemento femenino que pues tiene que estar ahí y que pues no hace, o sea, más bien hace todo, ¿no? O sea, está ahí Lo como la... resguarda todo. Ahí el árbol es como el que resguarda, es como el gran vientre, es el que tiene la semilla de la vida. A pesar de que es un mundo, ese mundo que encontró Amalivaca es un mundo que estaba destruido y tuvo que Ajá, rearmarlo. que va todo, sí. Entonces, ¿de dónde lo rearma? Como de aquello que todo lo contiene, que está en la naturaleza, en esta imagen. Ujú. Hay algo también un poco
del tema de fecundar. O sea, este acto de lanzar la semilla a tierra también es un acto antiguo hacia la fecundación, pues de lo masculino que pone la semilla en la tierra, en lo femenino. Este, este acto de lanzar también, hay Ujú. un poco de ello. Es como que él debe regenerar esa tierra perdida. Claro. Por cierto, que voy a leer un fragmento del cuento donde lo describen, ¿verdad? A Malivaca. Sí. Y dice, eh, enemigos o no, los pueblos respetaban al anciano Amalivaca por su sapiencia, su entendimiento de todo y su buen consejo. Los años vividos en este mundo, su poder de haber alzado allá arriba en la cresta de aquella montaña tres monolitos de piedra, que todos cuando tronaban llamaban los tambores de Amalivaca. No era Amalivaca un dios cabal, pero era un hombre que sabía de muchas cosas cuyo conocimiento era negado al común de los mortales. Que acaso dialogara alguna vez con la gran serpiente generadora, que acostada sobre los montes, siguiéndole el contorno como una mano, puede seguir el contorno a la otra mano. Había engendrado los dioses terribles que rigen el destino de los hombres, dándoles el bien con el hermoso pico del tucán semejante al arco iris, y el mal con la serpiente de coral, cuya cabeza diminuta y fina ocultaba el más terrible de los venenos. De ahí que el remanso más era broma corriente decir que Malivaca hablaba solo y respondía a sus propias preguntas, o interrogaba las jarras, las cestas, las maderas de los arcos como si fuesen personas. Pero cuando él convocaba a los tres tambores era porque algo iba a suceder. De ahí que el remanso más apacible, la confluencia del río venido de arriba, con el río de la mano derecha, estuviera congestionada de canoas aquella mañana. Entonces vemos esa imagen de este hombre sabio, ¿verdad? El hombre sabio, pero que acaso, me encanta esa imagen, acaso dialogar alguna vez con la gran serpiente generadora que acostada sobre los montes lo seguía. Lo que les comentaba, pues que en esta imagen la naturaleza misma es esa gran sabiduría, es la fuente de toda sabiduría de donde Malivaca tiene el don de comunicarse, de conectar con ella y de saber cómo regenerarla. La gran serpiente que se menciona se asocia un poco a la visión del Orinoco como generador del mundo también. El Orinoco, bueno, como lo comentaba, muchos mitos en torno al Orinoco se ve el Orinoco como la gran serpiente o hay un mito donde dentro del Orinoco hay una serpiente de siete cabezas. Hay otros mitos donde se relaciona con Puaná, que es la serpiente creadora. Entonces está siempre esta imagen, ¿no? Del, de la, del agua como centro de donde todo proviene. Entonces, Amalivaca como creador es el que sabe dialogar, por decirlo así, con esa naturaleza sagrada. Vaya, sí, es esta, de este libro que me pasaste, de donde lo estabas leyendo, Sole. No, el que leí fue el de Carpentier, Ah, el ya, ya, cuento el cuento. Ujú. cubano, Sí. que lo describe así. Ah, ya. Ah, bueno, ahí sí, si no lo pasas. Sí, se me olvidó meter en la presentación esta imagen, que igual, bueno, la verdad es que se me hizo preciosa, ¿no? Justo, y es que aquí en esta imagen sí está la serpiente, ¿no? O sea, tenía como otras, estaba buscando como en las imágenes, ¿no? Bueno, más bien en en las diferentes versiones de los mitos, en alguna donde estuviera la serpiente, porque, bueno, pues la figura de la serpiente, ¿no? Arquetípicamente la hemos visto como en casi todos los mitos de creación de todos los países que hemos estado viendo. Y pues es como por excelencia la figura de la regeneración, ¿no? O sea, como esta figura del Ouroboros, ¿no? Que es justamente esto de comenzar, ¿no? Y terminar también como estos ciclos. Muy femenina también, ¿no? Entonces, pues la ciclicidad, que si la luna, ¿no? Esta serpiente se me hace así preciosa, ¿no? Me parece muy grande. Y como todos los elementos que tiene aquí, así como a la mujer, al hombre, ¿no? Y él aquí como muy en paz, ¿no? Esta imagen fue, así como de las que más me impresionó. Sí quería ponerla así.
Ay, no te escuchamos, Ole. ¿Puedes hablar poquitito más fuerte o más cerca del micrófono? Ah, ok. Ahí estás. Ahora Ahí. se escucha, sí. El grabado es una imagen de Gilberto Antolínez, que es un escritor yaracuyano, de la tierra, por cierto, donde yo vivo. Y él representó a Malivaca, como lo comentabas de esa manera tan hermosa. Fíjate que él lo coloca sobre el Orinoco reflejado con su serpiente, y vemos la dualidad hombre-mujer. Aquí están los dos seres que él tiene en la mano, que él crea con la palma de Moriche. La dualidad hombre, femenino, masculino también, del mismo Malivaca con el río. O sea, él mismo es como una encarnación del poder de fecundador masculino en la naturaleza. O sea, se necesita la energía de Malivaca para que se recree el mundo. Y me hacía reflexionar sobre ese tema también de la dualidad consciente e inconsciente en la psique. O sea, lo consciente, relacionado a los logos, ¿no? En este caso el símbolo de Malivaca como regenerador. Puede regenerar, pero a partir de lo que hay en el inconsciente. O sea, necesita una conexión con la base, que en este caso lo representa la serpiente, lo representa la semilla de Moriche, el árbol de la vida, el árbol del Moriche. Es decir, él no puede regenerar el mundo si no tiene contacto con eso otro que está más allá del mismo. Ujú. No sé si me voy a entender, pues que ese, esa hierogamia, Ah, la unión mística de la energía masculina y femenina está en el mismo Malivaca con su elemento natural, con esa madre naturaleza. Y sí, esa ilustración lo refleja, pero bellísimo. Ese es un grabado, un linóleo. Y es muy hermoso como, fíjate que le pone hasta el detalle del sol en el pecho a Malivaca, en la parte del centro, ujú, reflejando ese, como su poder fecundador masculino. ujú. De hecho, ese autor hace una descripción, si la tengo por aquí, en ese libro, de esa imagen. Eh, exactamente, ajá, él lo asocia, dice aquí, ajá, merece mención la gran serpiente de las grandes aguas que está devorando al sagrado pájaro de la vida universal. Estas figuras nos narran las peripecias de aquella era cataclísmica que transformó a toda la región de los actuales llanos en un inmenso lago. Las siluetas del padre y de la madre de los tamanacos, salvados por Amalivaca, sostienen hojas de moriche, y cómo la gran serpiente proviene de la tepamereme, la piedra pintada de los tamanacos de Caicara. Hago un paréntesis allí para explicar, esa tepamereme que él menciona es la que llaman actualmente la cueva de Amalivaca. Ese, es una cueva que tiene dos petroglifos que se asocian a la luna y el sol. Por eso esa versión uno que me pareció tan hermosa en la que recopilaste, se menciona todo se perdió menos el sol y la luna de Amalivaca, porque son los petroglifos de esa cueva. Ah, Que el autor de este grabado los colocó dibujados como sol y luna. Exacto, aquí a la derecha ujú. y a la izquierda. Izquierda. Y ahí está esa dualidad otra vez, que también se ve en el mito, por cierto, ¿eh? Sol-luna, Ujú, como femenino y masculino, Amalivaca y el río, fecundador y fecundado, los dos seres humanos, masculino y femenino. increíble, Sole. Ujú. Pues no sé si Mili tendrás como algún comentario, algo que quieras aportar. Una... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Sí. Así, bueno, igual que tú, Cari, estos mitos son totalmente nuevos, ¿no? Y es un descubrimiento nuevo también. Y me parece interesante la parte de Amalivaca, que es un héroe civilizador, un avatar civilizador, ¿no? Igual que acá en la parte incaica está
esta pareja divina que viene también a civilizar, ¿no? Un Sí, poco. Oclo, mamá Oclo, ¿no? Ajá, Mamá Oglio y ajá, Manco Capa que vienen y tienen esta tarea, ¿no? Y al igual que en México, que se ve también cómo los hombres son creados a partir del maíz, ¿no? Y acá son creados a partir de este tipo de frutos también. Ujú. Y también está que esa tipo promesa como en todos los avataras de regresar en algún momento, ¿no? Y que todavía en todas las religiones, filosofías, se espera, ¿no? El momento en que cada avatara, cada cabeza de estos movimientos vuelva, ¿no? Regrese para dar más enseñanzas, etcétera, ¿no? Es un común que tienen todas las culturas, ¿no? Desde su nacimiento. Y es interesante ver así como que otro lado del mito también, ¿no? Sí, y muchas gracias, Mili. Aquí tenemos un comentario en Facebook de Oscar Figuera que nos dice el agua como regenerador de lo nuevo, de la vida, a través del caos o desde el caos. Y es que sí, justo también pensaba como en este elemento del agua como vida, ¿no? Así como aquello que da, que pues sí, como que regenera, ¿no? Entonces, gracias por este comentario. Y pues... No, y tomar en cuenta, y gracias por ese comentario, Oscar, que el río Orinoco, tal cual, es la fuente de vida, pero también da temor. O sea, el río Orinoco tiene esa fascinación. Bueno, no sé si han llegado a ver imágenes. Bueno, Cari puso una imagen muy bella del río Orinoco, que es como una gran serpiente de agua cuando uno lo mira desde arriba, ¿no? Y Ujú. da esa fascinación, porque es la fuente de la vida, pero al mismo tiempo es terrible, pues cuando se inunda tapa todo. O sea, es esa lucha de lo que ella genera, Ujú. pero contiene la vida. O sea, si a Malivaca no se acerca en esta imagen, ¿no? Ahí está la belleza del Orinoco. Si a Malivaca no se acerca a esa fuente de vida, no puede regenerarla, a pesar de lo sabio que es. O sea, necesita la palma. Él tiene la sabiduría, pero necesita el contacto con el agua, con la palma de Moriche, con lo Claro, que la naturaleza regala, lo femenino, ¿no? con lo femenino. Por cierto, menciona que hay una mención de Humboldt que lo mencionaba sobre la Tepumereme. Ajá, Él dice, eh, las pueblos de la tribu Tamanaco, antiguos habitantes del territorio, se refieren a las imágenes rupestres de Tepumereme. Todos los seres humanos, o mejor dicho, todos los tamanacos se ahogaron, excepto un hombre y una mujer que se habían refugiado en la cumbre de un monte a orillas de la Cibero, que los españoles llaman Cuchivero. Amalivaca siguió navegando en su barca y grabó las imágenes del sol y la luna en las rocas pintadas de la encaramada. Bloques de granito apoyados unos en otros formando una especie de cueva se llaman aún hoy la casa de gran progenitor de los tamanacos. En esta cueva de la llanura de Maita enseñan también una gran piedra que según los indios fue un instrumento musical de Amalivaca, su tambor. Entonces, uno de los elementos hermosísimos también de este mito es cómo lo que les comentaba, que la naturaleza tiene su lenguaje. O sea, el moriche te está contando de la vida, la gran piedra es su tambor, o sea, donde suena, como suena la piedra te da aviso. La roca pintada, o sea, es como que a pesar de todo lo que ocurra, la sabiduría la sigue guardando la naturaleza, ¿no? A través de los petroglifos, a través de las semillas, o sea, es muy hermoso. muchas gracias, Ole. Pues lo, me parece si los dejamos aquí. ¿Alguien tiene algún otro comentario, Mili o Sole? No voy dejando ahí. Pues bueno, les agradecemos muchísimo sus comentarios, también que hayan estado aquí presentes. Se pueden ver este video diferido, ¿no? Se queda grabado. Y vamos a continuar la siguiente sesión ya con el cierre de este ciclo de conferencias
de los mitos venezolanos que la verdad han sido muy enriquecedores y tienen unas imágenes pues bien impresionantes, ¿no? Como para trabajar también ahí en estos días. Para cerrar el ciclo de venezolanos, vamos a estar con Roraima, Por la ahí. historia de uno de los tepuy muy conocidos, uno de los tepuy más representativos de Venezuela. Y ahí vamos a conectar un poquito con la imagen del árbol de la vida, que ya la asomamos aquí con la palma de Moriche, Ajá. y en el de Roraima vamos a ahondar un poquito de cómo se veía el árbol de la vida en la cultura venezolana, del Orinoco también. Súper. Pues bueno, muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Mili. Gracias, Cari, por toda la información, muy interesante. Gracias, estuvo Gracias, bellísimo. Gracias, gracias a Paule. ustedes. Pues bueno, nos estaremos viendo la siguiente semana. Todavía no se cierra, chicos. Bueno, estamos entonces atentos, esperamos que nos puedan acompañar y como siempre les recordamos que pueden dejar sus comentarios y nosotros después nos vamos revisando. Salimos nomás solo porque no se cierra. ¿Sí? Gracias. Feliz noche. Igualmente.